En este video vamos a discutir sobre el teorema de valor medio y voy a empezar directamente con el enunciado quizás, o quizás no. Mejor voy a mencionar a este señor que se llamaba Michel Rolle, que vivió, bueno, en Francia entre 1652 y 1719, y que mostró una versión de este teorema que vamos a enunciar para polinomios solamente. Y creo que tiene una historia de vida bastante interesante. Estuve ojeando un poco ahí en Wikipedia y parece que el tipo tuvo una educación formal bastante limitada y en forma autodidacta, como que aprendió un montón de matemáticas, así, un tema de teoría de números que se llama ecuaciones de Fantinas, y en un momento dado, trabajando de cualquier otra cosa, logró resolver un problema relativamente importante en esa área de la matemática, y ahí fue bastante reconocido y eventualmente fue aceptado como una institución formal, así la Academia de Ciencias, y empezó a recibir un sueldo como matemático, pero realmente es un caso de un autodidacta, un caso extremo, digamos, de alguien con bastante poca educación formal logrando entrar en el mundo académico por sus propios medios, digamos, que cosa que es bastante difícil de hacer. Así que bueno, y también hay una curiosidad que se menciona en la biografía que miré, en las reseñas biográficas que leí, que es que él fue un poco opositor del cálculo en sus inicios, con las ideas relacionadas al cálculo, especialmente las ideas de los infinitésimos que nosotros hemos completamente obviado porque tomamos la ruta del siglo XIX al cálculo, no la ruta de Newton y esa gente que tuvo que trabajar y pensar en infinitésimos. Pero bueno, él fue un opositor bastante fuerte del cálculo en sus inicios, lo cual es un poco irónico, dado que el resultado que vamos a hablar tiene sus orígenes en su trabajo. Pero bueno, parece que más adelante en su vida cambió un poco de postura. Pero bueno, terminamos un poco con con la parte biográfica. La idea no es tanto mostrar, hablar de la historia precisamente de la matemática, que digo, hay libros y gente que estudia eso y que sabe mucho más que yo, pero este no es el lugar correcto, estos videos no son el lugar correcto para aprender sobre esas cosas. La idea es mostrar simplemente bueno, que cada una de estas ideas y conceptos que estamos discutiendo tiene una larga historia y mucha gente participó en su creación y en esclarecerlos y bueno, está. Y un poco por el peso de toda esa historia y toda esa gente es que también es difícil aprender estas cosas porque le llevaron a la humanidad y a muchas personas un gran esfuerzo poder entender estas cosas. Así que está bueno tener ese contexto para no frustrarse también y como una forma de motivarse. Eh, bueno, como siempre, digresión tras digresión lo mío. Teorema del valor medio, de vuelta vuelvo a escribir. El valor medio que dice. Bueno, dice lo siguiente. De nuevo, no estoy haciendo la versión más precisa, minimal que se pueda llegar a poner. Voy a simplemente escribir que si f es una función de un intervalo cerrado a r y es derivable, existe un punto C, vamos a llamarle C, en el interior del intervalo AB, tal que f' en este punto C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Entonces dice una afirmación que es bastante intuitiva y medio obvia, qué horrible que es mi letra, es increíble, pero bueno. Si uno piensa en la derivada como velocidad instantánea, ¿no? Más allá de que esa noción de velocidad instantánea no es tan intuitiva como lo mostró cuando discutimos las paradojas de Zenón. Bueno, pero si uno tiene esa intuición de velocidad instantánea, es relativamente fácil convencerse que si recorriste 100 kilómetros en una hora, en algún momento estuviste a 100 kilómetros por hora. Es eso lo que está diciendo este teorema, con las definiciones precisas que estamos manejando, ¿no?
Y bueno, está. La demostración no es difícil. Vamos a hacer la demostración. La demostración es primer paso. Se reduce. Se puede asumir, digamos, que f de a es igual a f de b es igual a 0. En ese caso, la afirmación del teorema es que existe un punto entre a y b estrictamente, donde la derivada de f es 0. ¿No? ¿Y por qué se puede reducir ¿Por qué se puede reducir la demostración a ese caso? Bueno, porque para ver esto, vamos a escribir así. Consideramos una nueva función g definida por, bueno, restarle a f de x menos f de a más, y bueno, voy a hacer x menos a sobre, ya va a quedar claro por qué estoy definiendo la g así. Perdón, esto no es lo que quiero hacer. B menos a, y aquí f de b menos f de a. La idea es la siguiente. Siguiente dibujo. Bueno, tengo a y b, y el gráfico de la f. Y luego también tengo esta recta. A ver si puedo. Esta recta que tiene pendiente. Voy a tener que ponerla. Tiene pendiente f de b menos f de a sobre b menos a. Y la idea es tomar la diferencia de estas dos cosas, de la función f y de esta función que da esta recta. Y bueno, y la observación de por qué alcanza con tomar esa diferencia es porque simplemente se calcula g' de x vale f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a, y g de a es igual a g de b, que es igual a 0. O sea que lo que estamos diciendo es que si yo sé el teorema en el caso de funciones que valen 0 en ambos extremos, entonces puedo aplicar ese teorema a esta función g y obtengo que g' vale 0 en algún punto intermedio del intervalo, y eso implica que f' en ese punto vale este cociente. ¿No? O sea que alcanza con demostrar el teorema en el caso de las funciones que valen 0 en ambos extremos. Y bueno, el paso 2 de la demostración es asumiendo, no importa si se llama g o se llama f, la función no tiene nada que ver, pero asumiendo que f de a es igual a f de b y es igual a 0, tengo que demostrar que existe un punto intermedio donde la derivada vale 0. Y para eso observo que o bien f igual a 0 en todo el intervalo, y en ese caso está todo bien, porque la derivada en cualquier punto del intervalo de la función va a ser 0. Así que en ese caso está todo bien. Y el otro caso, o, ¿qué más puede pasar? O f alcanza un valor, alcanza su valor. Mínimo o máximo en el interior del intervalo. ¿Está? Entonces la cuestión es así. F en A vale 0 y en B vale 0. O vale siempre 0, o en algún lugar en el medio vale el máximo valor o el mínimo valor, que no va a ser en los extremos, ¿no? El máximo valor y el mínimo valor no va a ser en los extremos, salvo que la función sea constante, vale 0. Entonces, bueno, podemos imaginar una gráfica donde empieza valiendo 0, después vale positivo y toma un máximo valor, y después vuelve a valer 0, y 0 es el mínimo, pues eso puede pasar. O en una gráfica negativa donde
el mínimo es negativo, pero el máximo es cero y se alcanzan los extremos. O bueno, podría ser positivo y negativo en el medio y tomar un mínimo y un máximo ambos en el interior. Pero alguna de las dos cosas, que haya un mínimo o máximo adentro, tiene que pasar. Y bueno, y nosotros sabemos del video anterior que si se alcanza un mínimo o un máximo en un punto interior, la derivada es cero, ¿no? En el segundo caso, en el punto interior, donde se alcanza el valor extremo. Y bueno, en el primer caso la derivada vale cero en todos lados, así que no hay que probar nada. Así que esa es la demostración y no creo que no es muy complicada, digamos. Y hay un detalle que es, capaz que lo mencionamos ahora. Simplemente quería decir que hay una consecuencia. Consecuencia. Que es que si f de a b en r cumple que la derivada vale cero en todos lados, no hay por qué decir que la x está al revés si es el dominio de la función. Entonces f es constante. En la b. Entonces, si tengo una función derivable en un intervalo cerrado y la derivable es cero en todos los puntos de ese intervalo, entonces es constante. Eso de hecho ya lo habíamos usado varias veces y no lo habíamos demostrado nunca. Lo usamos, por ejemplo, para deducir la regla de Barrow a partir del teorema fundamental. Y este argumento que dimos no utiliza, lo podríamos haber hecho mucho antes de definir integrales, no utiliza ningún concepto, no es circular el razonamiento de usar esto para deducir la regla de Barrow, porque no utilizamos nada de integrales en la demostración de este teorema, ¿no? Así que, bueno, quería dar alguna idea de una aplicación de esto. Es un resultado, tiene interés teórico. Ahora vamos a ver, espero que en el siguiente video, cuando hablemos de aproximar funciones por polinomios, se vea un poco más como este es la punta del iceberg de un tema, que es el de aproximar una función por polinomios, pero bueno, también tiene interés más allá de eso. Y por ejemplo, una aplicación que quiero discutir, vamos a ver si, por ejemplo, es hablar del concepto de longitud de un gráfico. Entonces, la longitud del gráfico es, bueno, o sea, ¿cómo se calcula? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo se calcula? Por lo menos en principio, ¿no? Luego habría que ver si efectivamente es un método, pero por lo menos en teoría, ¿cómo se calcula la longitud del gráfico de una función f que va de un intervalo cerrado a r, que vamos a decirle que tiene derivada continua? O sea que cualquier función que ustedes conozcan con una formulita, x cuadrado o lo que sea, caería dentro de este caso, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. La idea es, bueno, tenemos esta, quizás debería dibujarlo acá arriba, que me quita menos espacio para escribir. Está mi cara ahí, ya robándole el resto del espacio. Y bueno, tengo un intervalo AB. Opa, disculpen. Y por aquí encima tengo un gráfico, una función, yo qué sé. Esta es la curva y igual a
f de x, que es el gráfico. Y bueno, y quiero calcular la longitud de ese gráfico, ¿no? Aquí empieza. Y la idea simplemente es la siguiente. La idea es, voy a escribir, bueno, mejor lo muestro con el dibujo y luego discutimos. La idea es, bueno, si yo tomo una partición del intervalo, ¿no? Tomo un par de puntos por aquí, no sé, no quiero poner muchos, pero pongo además. Y miro esta poligonal que está aquí, que es unir las, los extremos de los puntos esos del gráfico. O sea, marqué una cierta cantidad de puntos del gráfico y quizás debería marcar este en verde también. Y luego, ok, es bastante malo mi dibujo. Espero que se vea este poligonal que está aquí, ¿no? A ver, dando el dibujo. Y la idea es que la longitud de esta poligonal, si yo hago una partición cada vez más fina, ¿no? Pongo finitos puntos, pero cada vez más de ellos, eso se debería aproximar, o si se aproxima un número, ese número le podría llamar la longitud del gráfico con bastante confianza, digamos, de que estoy definiendo lo que yo quiero imaginarme. Y bueno, entonces el teorema del valor medio me va a ayudar a ver que eso efectivamente se acerca a un número de la siguiente manera. No tengo por qué. Sí. Recuerdan que de la definición de integral, no sé por qué, le boicoteó uno de los tildes. Da una partición, vamos a poner t0 igual a menor que t1, menor que... Y bueno, cierta cantidad finita de puntos, el último de los cuales es b. Es una partición, calculo. ¿Y qué voy a tratar de calcular? La longitud de esa poligonal, ¿no? Quizás la pongo en naranja. La longitud de esa poligonal es... voy a tener que usar Pitágoras en cada uno de estos triangulitos. Y lo que obtengo es t1 menos t0 al cuadrado más f de t1 menos f de t0 al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada, sería la longitud del primer segmento naranja que está aquí. Y luego voy a obtener una suma, pim, pim, pim. Y el último va a ser muy parecido. Va a ser t sub n menos t sub n menos 1 al cuadrado más f de t sub n menos f de t sub n menos 1 todo al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Esa es la longitud de la última poligonalcita que está ahí, el último segmentito que está ahí. Y bueno, y lo que voy a hacer es observar que si saco de factor común en el primer término, saco t1 menos t0 al cuadrado, lo saco para afuera de la raíz, obtengo raíz cuadrada de 1 más f de t1 menos f de t0 sobre t1 menos t0, ya se va apareciendo el triángulo en medio, ¿verdad? Al cuadrado por t1 menos t0, entre paréntesis. O sea, esta cosa que está aquí la puedo escribir como raíz cuadrada del cuadrado de esto. Y cuando entra para ahí adentro me queda exactamente lo que estaba antes. Y bueno, y hago eso en cada uno de los términos. Y en el último también obtengo una expresión del mismo tipo, que es 1 más f de tn menos f de tn menos 1 sobre tn menos tn menos 1 al cuadrado por todo por afuera de la raíz está esta resta. Calculo. Y bueno, y observamos esto. Observando que por el teorema del valor medio quizás debería poner esto medio, esto es
una suma de Riemann. Recuerden que suma de Riemann era partir en intervalos y en cada intervalo evaluar la función una vez, en algún punto, y multiplicar por la longitud del intervalo. Bueno, y aquí estamos haciendo un producto de la longitud del intervalo veces algo, longitud del intervalo veces algo. Y este algo que está aquí, por el termo al medio, podemos identificarlo con evaluar la derivada en algún punto del intervalo. Esto que está aquí, este cociente. Y entonces esto es una suma de Riemann de la integral entre a y b de raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. Por lo cual la suma se acerca a esta integral cuando el módulo de la partición tiende a 0. Porque el teorema de, ahora discutimos, tiende a 0. Y bueno, el teorema de integrabilidad de las funciones continuas me dice que si yo tomo sumas de Riemann cualquiera asociadas a una sucesión de particiones que el intervalo más grande en longitud tiende a 0, ¿no? O sea, se llama el módulo de la partición, que es la longitud del intervalo más grande. Si eso se va acercando a 0, entonces la suma de Riemann, sea cual sea la suma que considere, trapezoidal, regla de Simpson, suma inferior, suma superior, todas se acercan al mismo valor, que es la integral de la función, por definición en realidad. El teorema es que se acercan a un mismo valor todas esas sumas, y se define la integral como eso. Y bueno, y eso significa que obtuve que si yo tengo una función que tiene una derivada continua y hago estas poligonales, cuando parto cada vez más fino el intervalo, de manera que la longitud del intervalo más largo en el cual partí se acerca a 0, bueno, esta suma de longitud de poligonal se va a acercar al valor de esta integral. Y por lo tanto, redujimos el cálculo de longitudes de gráficos a calcular una cierta integral. Ahora hay un problemita, que es que estas integrales no necesariamente son fáciles de calcular, ¿no? Pero por lo menos en teoría, ejemplo, y con esto termino. Luego vamos a aprender a calcular esta integral, pero todavía no hemos hablado de lo que se necesita. Ejemplo, la longitud de la curva y igual a x cuadrado quiero decirlo así para x en 0, 1, ¿no? Estoy diciendo, imagínense una parábola, la gráfica es así, ¿no? X, y aquí está mi curva, esto es 1 y esto es 1. La longitud es, y bueno, habría que calcular esta integral según lo que dice la página anterior, integral entre 0 y 1 de raíz cuadrada de 1 más, y bueno, y aquí viene la derivada de esa función, 2x al cuadrado. Lamentablemente todavía no sabemos calcular esta integral para poder cerrar el ejemplo, pero pronto vamos a saber calcularlo. Así que bueno, la gracia es que este resultado me está permitiendo reducir el cálculo de longitudes, longitud definida como eso, como el límite de longitud de poligonales cuando parto cada vez más fino. Me está permitiendo reducirlo a calcular integrales, y para calcular integrales tenemos mucho más herramientas, ¿no? Tenemos el teorema fundamental del cálculo, la regla de Barrow, así que si supiéramos calcular una primitiva de este asunto, tendremos fórmulas explícitas para la longitud. Y esto nos va a permitir resolver problemas de interés ingenieril, que son, por ejemplo, la forma que toman diferentes tipos de puentes colgantes. Espero discutir eso en un video próximo, quizás el próximo video, y interrumpimos la cadena de resultados hacia aproximación por polinomios, pero bueno. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, porque fue más o menos largo. El teorema del valor medio, lo que dice es un poco lo obvio,
pero con las definiciones precisas que hemos dado de cálculo, que es que si recorres 100 kilómetros en una hora y tuviste velocidad instantánea bien definida en todo instante, ¿no? Entonces en algún momento tuviste velocidad instantánea 100 kilómetros por hora. Eso es lo que dice el teorema. Y la demostración se reduce mediante un truco medio sencillo a el caso en el que en ambos extremos la función vale cero, y en ese caso se deduce del hecho de que si se toma un máximo o un mínimo en un punto interior, en ese punto tiene que ser cero la derivada. ¿Está? Y bueno, una consecuencia que hemos usado sin demostrar anteriormente es que una función cuya derivada vale cero es constante. No hay circularidad porque lo usamos para hacer cosas de deducir la regla de Barro y eso, y esto aquí no hemos usado la regla de Barro para probar esto. Y bueno, y un resultado teórico que se obtiene con esta cosa es que si tengo una función que tiene derivada continua y voy haciendo poligonales que aproximan el gráfico, la longitud de esas poligonales se acercan a la integral de 1 más f' al cuadrado. Raíz cuadrada, perdón. Raíz cuadrada 1 más f' al cuadrado. Así que tenemos una manera, por lo menos teórica, de calcular la longitud de un gráfico. Y aquí escribimos que, bueno, es teórica porque no siempre se va a poder calcular explícitamente la integral, aunque esta integral sí la podemos resolver con un poquito más de discusión. Pero la postergamos, ¿no? Bueno, terminamos acá.